El apoyo financiero de Estados Unidos a Javier Milei pone al gobierno en una nueva situación hacia los comicios de octubre. Vamos a hablar de este tema y cómo va a calibrar Milei este mes antes de las elecciones, y por eso estamos ya en comunicación con el politólogo y analista Juan Negri. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Silvina, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, llegó el acuerdo, las palabras de Trump, las palabras de Bessent, los premios, pero también una situación muy particular, ¿no? Que todo parece quedar supeditado a la continuidad de las políticas, al resultado en octubre y a una cuestión que no parece menor, que es la idea de los acuerdos, ¿verdad? La idea de los acuerdos. ¿Podrá Milei con esto de ir por un otro para construir política? Bueno, sí, en relación al acuerdo con Estados Unidos, parece que ahí está muy firme Estados Unidos por la continuidad del gobierno de Milei. Una apuesta geopolítica, pero también un gobierno que tiene afinidad, que les interesa su continuidad. Y después tenemos, bueno, en relación al acercamiento con Mauricio Macri, tal vez un Milei que empieza a aprender sus errores y intenta construir en vez de destruir, no sé. Digo, es una pregunta que iremos resolviendo en el futuro, pero es una de las grandes interrogantes, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar Milei luego de estas semanas difíciles que tuvo después de la derrota en Buenos Aires? Bueno, el acuerdo con el PRO y en particular la reunión con Mauricio Macri la pide incluso hasta Patricia Bullrich, que sabemos que había quedado en términos de tensión. De hecho, se afilió a La Libertad Avanza y sin embargo insinuaba, y a veces no insinuaba, sino que pedía de manera directa esa reunión. ¿La ves posible entre Macri y Milei? Sí, yo creo que sí, creo que es posible una reunión entre ambos líderes. Lo que tengo más dudas es cuánto Milei está dispuesto a dar una señal de debilidad, ¿no? Es decir, yo creo que lo que el presidente va a intentar hacer es evitar por toda costa que esto parezca que a partir de la derrota de septiembre, está dispuesto a entregarle el gobierno a Macri. Pero ¿por qué pensás que está la idea de entregar al gobierno a Macri? Porque hasta ahora el gobierno de Milei ha sido muy celoso, resguardando como la identidad, ¿no? Es decir, la idea de ser puro y la idea de que la colaboración con Macri no sea vista como un gobierno. Estos 2 años, Milei se esforzó nodamente por mantener a Macri alejado de las esferas de poder, cosa que Macri por un lado quería. En este sentido me da la impresión de que hay una apertura por parte de Milei luego de la derrota de septiembre, pero aún así, bueno, es decir, tratará de mantener su autonomía. Hay que ver también cuáles son los términos de este acercamiento, es decir, simplemente convergencia de intereses, algo pensando hacia 2027 o un frente electoral ya no va a ser, ¿no? Es decir, las elecciones los frentes ya se cerraron. Bueno, interesante para tener en cuenta también qué quiere Macri, ¿no? Pensando en si va a ser una alianza absolutamente oficialista o si va a tener un rol algo más opositor. El lunes hay reunión del Consejo de Mayo. Yo insistía con esta idea del acuerdo porque en el exterior el préstamo está, pero si se piden profundizar políticas, el acuerdo va a ser imprescindible. ¿Qué lectura haces vos de lo que trae Milei desde allí? Creo que Milei obtiene lo que fue a buscar. Es decir, se ha criticado mucho el alineamiento automático de Argentina con Estados Unidos, pero medido en sus propios términos, creo que ha sido un alineamiento exitoso, porque en este caso ha obtenido algo que Milei necesitaba muchísimo, que era traer calma luego de un par de semanas muy duras. Entonces, y al gobierno le permite llegar, por lo menos, sin la sensación de caos económico que parecía haber la semana pasada, ¿no? Hubiese sido una muy mala noticia para Milei tener elecciones en un contexto de corrida contra el dólar, riesgo país en su vida, etcétera. Me parece que el gobierno ahuyenta ese fantasma.
Juan, me gustaría que podamos compartir una idea que dejó Jaime Durán Barba, un especialista en campañas políticas, en la creación de candidatos, de formación de dirigentes políticos, porque tiene una idea muy particular de qué puede implicar para la Argentina un alineamiento irrestricto con los Estados Unidos. Esta es la idea. Argentina es el país más antinorteamericano del continente. Nosotros hemos hecho encuestas en México, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador. Nada como los argentinos. La inmensa mayoría tiene una enorme antipatía hacia Estados Unidos que yo no comparto. He trabajado en Estados Unidos buena parte de mi vida y que soy decididamente partidario de la democracia y de la libertad. Pero la mayoría no, la mayoría tiene la idea de que Estados Unidos quiere hacernos algo. Bueno, allí la idea de Jaime Durán Barba. ¿Cuál es la tuya? Creo que es cierto, esos datos existen y Argentina es efectivamente muy antiestadounidense, pero yo no creo que eso redunde en un castigo electoral al gobierno por el acuerdo. Al contrario, me parece que si la economía termina mejorando por esta situación, los votantes van a acompañar a Milei. Y la alternativa me parece peor, es decir, una elección en un contexto, insisto, ¿no?, de corrida contra el peso, de escasez de reservas, de riesgo país, yo creo que para el gobierno hubiese sido muchísimo peor. ¿Con esto vos pensás que puede haber expectativa de triunfo para La Libertad Avanza a nivel nacional? Parece que es más difícil porque la verdad es que las elecciones están muy desnacionalizadas. Antes en las provincias posiblemente se aferren a los liderazgos provinciales. Milei no tiene territorio. El armado político ha sido muy malo. Han decidido ir solos en muchos casos con candidatos ignotos, porque el candidato popular en La Libertad Avanza es Milei, no son sus candidatos provinciales. Entonces me parece que el gobierno tiene un techo, pero sin dudas ahuyentó un fantasma peor, que era la sensación de caos económico que se vivió la semana pasada. Bueno, es interesante ver cómo le están preparando al presidente para su regreso a la Argentina en pocas horas más. Una gira donde él sea protagonista de cara a las elecciones del 26 de octubre y recorriendo distritos que son de gobernadores potentes. La provincia de Corrientes, donde nos formó alianza, la provincia de Córdoba, históricamente antiperonista, la provincia de Buenos Aires, donde su armado político fue derrotado, ¿no? La ciudad de Buenos Aires también. Esta búsqueda heterogénea, ¿a qué pensás que apunta? Sin dudas, me parece a mí, a unificar un votante antiperonista que no lo acompañó en la provincia de Buenos Aires este mes de septiembre. Lo que se ve es que no es tanto que el peronismo mejoró sus números, que lo hizo un poco, sino que Milei se fue desgranando de un voto de centro más moderado, que seguramente se ahuyentó con los escándalos de corrupción, con los audios de Españolo y con una situación económica que nunca termina de despegar, ¿no? Que reconoce la desinflación, pero que nunca termina de despegar. Yo creo que acá Milei insiste con esta idea de, bueno, yo soy la alternativa real al peronismo. En muchas de esas provincias gobernan gobernadores no peronistas. En el caso de Córdoba, como decías vos, Silvina, es muy antiperonista, entonces, a pesar de que gobierna el peronismo. Entonces me parece que es intentar unificar ese bloque, volver a recrear la coalición del 2023, ¿no? La coalición de la segunda vuelta. Bueno, vuelvo a la idea original de qué querrá Mauricio Macri, ¿no? Para los próximos meses. Bueno, Juan Negri, como siempre es un gusto dialogar con vos. Te agradezco que hayas estado esta noche junto a nosotros. Gracias a ustedes.